juntos en la casa del Señor, poder alabar al Señor juntos, vernos las caras. Gloria a Dios. Yo no sé ustedes, pero yo estoy muy contento de poder estar aquí. Ustedes saben que les estoy predicando sobre la epístola del apóstol Pablo a los filipenses. Así que les invito, por favor, que abran vuestras Biblias por la carta de Pablo a los filipenses, por el capítulo 1, donde vamos a leer los últimos versículos. Filipenses 1, del 27 al 30. Filipenses capítulo 1, del 27 al 30. Cuando lo tengan, nos ponemos de pie, por favor, para leer la palabra del Señor. Dice la palabra de Dios, Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él, teniendo el mismo conflicto que veis en mí y ahora oís que hay en mí. Hasta aquí la palabra del Señor. Padre del cielo, te damos gracias por esta palabra y queremos rogarte en el nombre de Jesús que tú la bendigas, que tú nos ayudes a entenderla, que ilumines nuestra mente y nuestro corazón, pero sobre todo que pongas en nosotros la disposición de ponerla por obra. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. En este tiempo en el que estamos viviendo, necesitamos que nuestra relación personal con Dios se estreche cada día más. Son tiempos difíciles y es posible que se pongan más difíciles conforme avance el tiempo. Por eso necesitamos aferrarnos bien a nuestra fe en el Señor. Y el estudio de la palabra es algo que nos ayuda. Porque recuerdan que la fe viene ¿por qué? Por el oír el ¿qué? La palabra de Dios. Por tanto, cuando vamos a las Escrituras, la meditamos, nuestra fe se fortalece. Y esto que estamos estudiando o meditando es una carta que Pablo escribió en el siglo I. Es un documento histórico, porque es un documento de uno de los apóstoles de Jesucristo que escribió a una iglesia. Y le dijo una serie de cosas, le dio una serie de consejos que ellos necesitaban. ¿Y saben qué es lo que ocurre? Que las necesidades de la iglesia en el siglo I no eran tan distintas de las necesidades que nosotros tenemos hoy en el siglo XXI. Por eso, prestar atención a estas cosas, tenerlas en cuenta en nuestra vida y aplicarla es algo que nos ayuda. Por eso yo les animo a que no solamente el domingo por la mañana mediten la Escritura, sino que cada día aparten un tiempo, cojan un tiempito para leer, aunque sea un versículo, y meditar en él, porque eso hará que vuestra fe permanezca firme, que no se debilite en medio de las circunstancias que estamos viviendo. Solamente, dice Pablo ahí en el versículo 27, vamos a ir meditando paso a paso esta porción que acabamos de leer. Solamente que os comportéis como es digno del Evangelio. Y ahí es donde parece que el apóstol va a poner toda la fuerza de esta porción bíblica. Que os comportéis es una palabra, comportéis, que se traduce de un término griego que tiene que ver con la ciudadanía. O sea, que os comportéis como ciudadanos, como es digno del Evangelio. La Reina Valera actualizada
lo traduce este pasaje diciendo: procurad que vuestra conducta como ciudadanos sea digna del Evangelio. Porque la fe cristiana, hermanos, no es una fe antisocial, no es una fe que aísla al ser humano del resto de la sociedad, ni de su familia, ni tampoco del resto de la gente. La fe cristiana es una fe que se vive en medio de los demás. Es decir, Dios nos pone en comunidad para que vivamos nuestra fe, nos pone en familia para que vivamos la fe y nos pone en ciudades donde convivimos con gentes que ven nuestra conducta. La fe cristiana es una fe social, es para vivirla no solo entre las cuatro paredes del templo, sino para llevárnosla a la casa, a la calle, al trabajo y a cualquier sitio donde vayamos. Esa es la fe cristiana realmente. ¿Ok? Ahora bien, no olvidemos que, aunque aquí habla de comportarnos como ciudadanos, no olvidemos lo que dice Pablo más adelante, que nuestra ciudadanía está ¿dónde? En los cielos, ¿verdad? Filipenses 3:20 dice: nuestra ciudadanía está en los cielos. Pero también somos ciudadanos de aquí. Vivimos en Puerto del Rosario, o en Gran Tarajal, o en Tuineje, o cada uno vive donde vive, y estamos rodeados de gentes. Y en medio de esa gente es que Pablo nos dice que nos comportemos como es digno del Evangelio de Cristo. De modo que, ¿por qué es tan importante esto de la conducta? ¿Por qué le da Pablo tanta importancia? Porque en todos sus escritos se repite este pensamiento. Lo importante de conducirnos adecuadamente. ¿Por qué le da tanta importancia? Miren, porque la conducta de un cristiano demuestra si de verdad ha nacido de nuevo o no. ¿Verdad que eso se ve por la conducta? Si vemos un cristiano que se conduce adecuadamente conforme al Evangelio, que obedece a Dios, que tiene en cuenta la palabra en sus vidas, decimos: ese realmente ha nacido de nuevo. Ahora, si vemos a un cristiano que anda igual que la gente del mundo, que no le vemos que haya habido cambio en su vida ninguno, que lo mismo se emborracha, que lo mismo va de juerga o adultera, o que miente, o que roba, pues decimos: pues se no puede decir que haya nacido de nuevo, porque su conducta no lo refleja, ¿verdad? El comportamiento tiene importancia precisamente por eso, porque o mostramos nuestra fe a Dios o mostramos nuestra dependencia del mundo. Mostramos nuestro compromiso con Dios o nuestra falta de compromiso con Él. Por eso es importante que el comportamiento, es decir, que nos conduzcamos como es digno del Evangelio. Ahora, ¿qué significa eso? ¿Qué significa comportarse como es digno del Evangelio? Cuenta la historia que un soldado había sido sorprendido en una mala conducta y Alejandro Magno lo hizo llamar. Y lo primero que le preguntó fue: ¿cómo te llamas? Y él le dijo: Alejandro, señor. Se llamaba igual que el emperador. Y el emperador le dijo: pues, o cambia tu conducta o cámbiate el nombre. Si el Señor nos preguntara a nosotros: ¿quién eres? Y le decimos: un cristiano, ¿nos diría lo mismo que Alejandro? ¿Nos diría: pues cambia de conducta o cámbiate de nombre? ¿O nos diría: bien, buen hecho, bien hecho? Una conducta digna significa que vivamos nuestra ciudadanía terrenal como debiéramos vivir la celestial. Es decir, que honremos en todo lo que hagamos, que honremos y glorifiquemos el nombre de Dios. Esa es la conducta que Dios espera de sus hijos. En el versículo 27 aparece 2 veces la palabra evangelio. Y en el capítulo, más de 6 veces. Por tanto, hay que aclarar qué es el evangelio.
Todos sabemos que el Evangelio es el mensaje de las buenas noticias de que Dios nos amó. Nos amó de tal manera que envió a su Hijo a morir por nosotros, por nuestros pecados, ¿verdad? Ahora, el Evangelio no se trata, como algunos predican, de lo que los pecadores deben hacer por Dios. El Evangelio no tiene que ver con lo que los pecadores tienen que hacer por Dios. El Evangelio tiene que ver con lo que Dios en Cristo ha hecho por los pecadores. Y esto es importante que lo entendamos. No nos conducimos bien para ser salvos. No nos comportamos dignamente porque queramos ganar el cielo, sino porque como hijos de Dios, lo natural es que lo hagamos. Como hijos de Dios, que ya tenemos la promesa del cielo, nos conducimos adecuadamente para glorificar a Cristo, para honrar al Señor. Lo que el apóstol desea saber de los filipenses es lo que dice aquí, que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio, en nada intimidado por los que se oponen. Bueno, aquí tenemos algunos asuntos interesantes para meditar, para extrujar y sacarle jugo. Lo primero que yo veo aquí es que Pablo está hablando de la unidad. Para que sea que o vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Que delante del pastor actúan de una manera y cuando el pastor no está, lo hacen de otra. Pablo dice, sea que esté allí o que esté ausente o que vaya a veros, yo lo que quiero saber es que estáis andando correctamente. Todos los cristianos batallan con estas cosas, pero somos llamados a la integridad moral, a la integridad espiritual. En presencia o no de los pastores, porque lo importante no son los pastores, lo importante es que siempre estamos en la presencia de Dios, ¿verdad? Porque no podemos escondernos de Él. Estemos donde estemos, hagamos lo que hagamos, siempre lo estamos haciendo con Dios como testigo. Muchos al leer este pasaje ponen el énfasis en la palabra firmes. Pero si se percatan, lo importante no es firme, sino en qué debemos estar firmes. Firmes en un mismo espíritu. Pablo espera no solo que estemos firmes en la fe o en la sana doctrina, de lo que nos va a hablar a continuación, sino además que estemos unidos en un mismo espíritu. Es decir, está hablando de la unidad espiritual. Pablo da mucha importancia a este tema en esta epístola a los filipenses, y yo creo que en todas sus epístolas, ¿no? Porque hay varios pasajes, tanto en Efesios como en diferentes, en Primera de Corintios, por ejemplo, habla mucho de la unidad de la iglesia. ¿Saben por qué? Porque todas las congregaciones, en todos los tiempos, han pasado por situaciones conflictivas, todas. Y Pablo lo sabe. Por eso él aconseja, está firmes en un mismo espíritu. Ese es el deseo del apóstol. Y yo creo que más que del apóstol, es el deseo de Dios, de que estemos firmes en un mismo espíritu. Siempre han surgido a lo largo de la historia de la iglesia intentos de romper la unidad. Algunas congregaciones hemos sufrido muchísimas veces ataques contra la unidad de la iglesia. No existe, yo creo, comunidad cristiana que no haya soportado esa experiencia. Algunas, no una vez, sino muchas veces. Porque el diablo busca destruir, separar a los cristianos. Porque él sabe lo que el Señor dijo. Él dijo claramente que todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Y el diablo lo sabe. El diablo sabe que si la iglesia permanece unida, no puede hacer nada contra ella.
Pero si consigue separarla, si consigue dividirla, entonces debilita a la iglesia y puede destruir las almas. Por eso Pablo le da tanta importancia a este asunto y nosotros también debiéramos dársela. Dios quiere que sus hijos estemos firmes en un mismo espíritu. No debemos movernos, sino permanecer tenazmente firmes en un mismo espíritu. Todo aquel o todo aquello que rompa la unidad de la iglesia no puede venir de Dios, porque Dios no se contradice. Gálatas capítulo 5, vayamos ahí un poquito antes de Filipenses. Gálatas capítulo 5, vamos a leer los 4 primeros versículos de este capítulo. Gálatas 5 del 1 al 4. Dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres, y no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. He aquí, yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y otra vez testifico a todo hombre que se circuncida que está obligado a guardar toda la ley. De Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Miren, los creyentes de Galacia eran personas que habían recibido el evangelio con fe. Pablo les había instruido en la verdad, pero ahora habían llegado algunos judaizantes y estaban causando problemas en la iglesia. Estaban enseñando cosas diferentes a lo que se les había predicado a ellos. Pablo les había hablado de la salvación por fe. Y los judaizantes que vinieron empezaron a decir que si además de la fe no cumplían con todas las normativas de la ley mosaica, no serían salvos. Y estaban ocasionando divisiones dentro de la iglesia. Y había algunos que estaban volviendo otra vez para atrás. Es decir, estaban queriendo volver al judaísmo, otra vez a las tradiciones en las que ellos habían sido educados, el legalismo religioso del cual habían sido liberados. Estaban dejándose convencer para volver atrás a aquellos lugares de los que habían salido. De ahí las duras palabras que Pablo les dedica. Y el tema es que los filipenses estaban pasando por la misma experiencia, corriendo el mismo peligro de ser divididos por aquellos que pretendían volver atrás a sus antiguas religiones. Desgraciadamente, hoy en día sigue ocurriendo lo mismo. Tras haber sido liberados por el conocimiento de la verdad, porque la verdad os hace libre, ¿verdad? Muchos, después de haber conocido la verdad, se están volviendo otra vez a las religiones de las que salieron. Y están tratando de convencer a otros para que vuelvan otra vez a esas religiones de las que ellos dieron gracias a Dios por salir. Y ahora quieren volver atrás. Cada creyente tiene que tomar su decisión. Y es responsable delante de Dios en cuanto a qué hace con su vida. Pero también somos responsables delante de Dios de qué hacemos con la iglesia. Porque la iglesia somos todos. Cada creyente tiene la responsabilidad de velar por la unidad de la iglesia. Todos somos llamados por el apóstol Pablo a estar solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Filipenses capítulo 4, del 1 en adelante. Ahora, siguiendo con el texto de Filipenses en el que estamos, Pablo nos dice ahí, y ahora nos va a hablar de las sanas doctrinas, porque si estaban firmes en un mismo espíritu, también lo estarían en el campo de batalla. Como sigue diciendo, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Versículo 27, la parte final. Que oiga de vosotros que estáis en un mismo espíritu, combatiendo unánimes, nuevamente la unanimidad, la unidad, combatiendo unánimes
por la fe del Evangelio. La fe del Evangelio aquí significa el cuerpo de doctrinas. Es decir, las enseñanzas de Jesús, firme combatiendo por la verdad, por la sana doctrina. Esto es lo que está escrito, por ejemplo, en Judas, ¿no? Cuando dice que contendáis ardientemente por la fe que fue dada una vez a los santos. La fe. ¿Qué es la fe? Lo que creemos. ¿Creemos en un solo Dios verdadero? ¿Creemos que Cristo es el único intermediario entre Dios y los hombres? El único Salvador, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Y sabemos que solamente en Cristo podemos serlo. Creemos que la Biblia es la palabra de Dios, que ella contiene todo lo que necesitamos saber para nuestra salvación. Creemos que es la única fuente autorizada en materia de fe cristiana, la Biblia. Por tanto, creemos que nada contrario a la Biblia puede ser verdad. Creemos. Esa es la fe por la que debemos combatir, la verdad. Es una alusión, como digo, a la sana doctrina que Cristo impartió a sus discípulos y que están recogidas en la palabra de Dios. La defensa de la sana doctrina no es un asunto solo de los pastores. La defensa de la sana doctrina es un asunto de todos. Todos tenemos que involucrarnos en un esfuerzo colectivo por mantener la verdad, por no desviarnos ni a derecha ni a izquierda. Por lo cual no debemos permitir el error. Cuando alguien predica algo que no es correcto, debe ser corregido. Cuando alguien predica algo que no coincide con lo que la palabra de Dios enseña, debe ser corregido. ¿Ok? Y después el apóstol nos habla de determinación, porque nos dice, y en nada intimidados por los que se oponen. El cristiano sabe que está en medio de gran oposición. Antes hablábamos al principio de la iglesia perseguida, ¿verdad? Nosotros, gracias a Dios, todavía aquí no estamos siendo perseguidos tan duramente como en otros países, pero vamos para allá, vamos hacia eso. El cristiano no debe dejarse asustar por la oposición, no debemos dejarnos intimidar por los adversarios. Y Pablo quería que los filipenses vivieran su fe con valor, que vivieran la fe con determinación, sin intimidarse por la oposición. Ahora, ¿quiénes son los que se oponen? ¿De quiénes está hablando Pablo? Algunos estudiosos dicen que no, que eran los paganos, que no podían referirse a los judíos, porque en Roma había tan pocos judíos que ni siquiera había una sinagoga. Sin embargo, cuando estudiamos el contexto, nos damos cuenta de que realmente eran los judíos, porque Pablo ha estado en todo el capítulo 2 hablándonos de los judaizantes. Y ahora, después, en el capítulo 3, nos hablará también de perros, de malos obreros, de mutiladores del cuerpo. Recuerdan que ellos hacían énfasis en la circuncisión, o sea que está hablando de los judíos. Y aquí es donde podemos ver que precisamente estos que se oponían a la verdad que él había predicado a la iglesia de los filipenses, pretendían imponer la circuncisión y el resto de los legalismos de los judíos. Hoy hay muchas iglesias que están volviendo a eso, volviendo a las tradiciones judías. Bueno, volviendo. La iglesia nunca estuvo realmente, nada más en el primer siglo, porque la iglesia surgió del judaísmo. Pero nosotros, que hemos nacido en el siglo XX o XXI, nunca hemos practicado el judaísmo. Sin embargo, muchas iglesias cristianas están ahora yendo hacia esa dirección, hablando con términos hebraicos, celebrando la Pascua en vez de la Santa Cena, como si Cristo no fuera nuestra Pascua, utilizando la bandera israelí, utilizando símbolos
como la estrella de David y todo ese tipo de cosas que nada tienen que ver con el pueblo judío en realidad. Pero bueno, para ellos, dice ahí, ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Con estas palabras lo que Pablo está diciendo es que si sufrimos oposición, bueno, entendamos que es indicio de que los que se oponen a la verdad, los que se oponen realmente a la voluntad de Dios, es porque están perdidos. Y si se nos oponen, es porque realmente estamos en el camino correcto. Es decir, piensa en el resultado final. ¿Cuál será el final cuando estemos delante de la presencia de Dios? Ahí es donde está el quid de la cuestión. Porque a vosotros os es concedido, a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Una concesión que algunos no quisieran. Padecer por Cristo, ¿verdad? Pero es muy importante que entendamos que la fe puede conllevar, y de hecho en muchos casos conlleva, tal oposición que los creyentes tienen que enfrentar padecimientos, no por malhechores, sino por causa de la fe en Cristo. Y esto lo vemos en los apóstoles, y lo vemos a lo largo de la historia de la iglesia, en muchísimos cristianos que tuvieron que pagar con sus propias vidas el no negar a Jesús. El valor y la determinación es un don que Dios nos concede a fin de que podamos permanecer firmes en medio de la oposición. Dios nos concede creer en Él, pero también padecer por Él. Aunque este asunto no nos guste demasiado, pero es la verdad. ¿Saben? No hay que buscar el sufrimiento. No hay que ser masoquistas. Pero si sufrimos por causa del Evangelio, sintámonos bienaventurados. Es lo que dice la palabra. O lo que al menos también dijeron aquellos apóstoles cuando salieron del concilio. Dijeron que salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre de Cristo. ¿Habías pensado alguna vez en el padecimiento como un privilegio? Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Vamos a ver cómo Pedro también habla de esto mismo. Primera de Pedro capítulo 4, versículo 12. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Presten atención, versículo 13. Sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados, es decir, perseguidos, insultados, etc., por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Bueno, son cosas interesantes. Sufrir por Cristo no debiera ser considerado algo extraño. Debiéramos casi preverlo. Teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí, dice Pablo en Filipenses, y ahora oís que hay en mí. Hermanos, no cabe la menor duda de que tendremos que enfrentar conflictos. Pablo
nos advierte que tendremos el mismo conflicto que él enfrentó. Y en numerosos pasajes de los Hechos de los Apóstoles y de muchas de sus epístolas, Pablo relata cuánto tuvo que padecer por Cristo. Aquellos a los que pretendía ayudar, muchas veces le hicieron sufrir. Persecución, cárceles, azotes, apedreamiento, y esto de sus propios paisanos e incluso a veces de los hermanos. Aquellos que eran hermanos en la fe, pero estaban desorientados, o aquellos falsos hermanos introducidos en la iglesia. Por último, enfrentó incluso la muerte, porque la historia nos cuenta que Pablo fue decapitado. Recordemos las palabras del Señor Jesús. Este es el pasaje, el último que voy a citar, pero recordemos estas palabras del Señor Jesús porque creo que son importantes. Juan capítulo 15, versículo 18 al 22. Juan capítulo 15, del 18 al 22. Dice: si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Son palabras del Señor. Juan 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no sois del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Está aquí la explicación. Acordaos de la palabra que yo os he dicho, dice el Señor. El siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me han perseguido, también a vosotros os perseguirán. Y si han guardado mi palabra, también guardarán la vuestra. Mas todo esto os harán por causa de mi nombre, porque no conocen al que me envió, al que me ha enviado. Si yo no hubiera venido ni les hubiera hablado, no tendrían pecado, pero ahora no tienen excusa por su pecado. Hermanos, el Señor no nos esconde la verdad. Nos dice que si somos cristianos, si somos discípulos suyos, también nosotros vamos a ser perseguidos. Y es algo que tenemos que asumir. Pero lo tenemos que hacer, o al menos procurar hacer, con valor, con entereza, sin asustarnos. Todo el que cree debe ser consciente que la fe conlleva padecimientos. Y cuanto más grande sea tu compromiso con tu fe, posiblemente más grandes sean las pruebas que tengas que pasar. Ahora bien, nos conviene padecer por Cristo, hermanos. Mejor que padecer sin Cristo. Porque el padecimiento con Cristo es temporal, pero el padecimiento sin Cristo será eterno. Si la Escritura enseña algo claro, es que nuestro padecimiento cesará. Tiene fecha de caducidad. Llegará el día en que cuando Cristo venga, todos nuestros padecimientos habrán cesado. Ya no habrá más. No habrá más dolor, ni clamor, ni llanto. Tendremos toda la eternidad para gozarnos. Por eso dice el apóstol, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros una cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Así que estamos en el mismo conflicto que Pablo, porque padecemos
por Cristo. Así que Él nos anima en medio del conflicto a comportarnos como ciudadanos del cielo, como es digno del Evangelio, en perfecta unidad los unos con los otros. Es la meta, es lo que tenemos que marcarnos, es el objetivo que debemos alcanzar, es por lo que debemos luchar, es por lo que debemos orar, es por lo que debemos abstenernos de hacer nada que vaya contra la voluntad de Dios, que es la unidad de su iglesia. Esta es la agenda que el apóstol Pablo nos propone. Hacia adentro, unidad. Hacia afuera, un testimonio valiente, sin miedo a los que se oponen. Ahora a nosotros nos toca tomar una determinación, una decisión. ¿Qué haremos? ¿Seguiremos los consejos de la Sagrada Escritura? ¿Seguiremos los consejos de Pablo? ¿Haremos lo que nos dice o no lo haremos? Cada uno de nosotros tenemos que tomar nuestra propia decisión. Consciente. Son las cosas del directo. Conscientes de que Dios es testigo de nuestras decisiones y de nuestra conducta, y que tarde o temprano nosotros sabemos que vamos a estar en la presencia del Señor. Y es tan importante que tengamos eso presente a cada paso que demos en nuestra vida, que no debiéramos olvidarlo jamás. La vida pasa como una flecha. Los que somos mayores sabemos que el tiempo pasa demasiado deprisa. ¿Es verdad o no, Jaime? Si miramos para atrás, parece que hace un cuarto de hora que yo estaba con pantaloncito corto jugando a las canicas. Y no ha pasado un cuarto de hora. Han pasado un montón de años. Pero han pasado rápido, veloz. Antes de que nos demos cuenta, estaremos en la presencia de Dios. Qué bueno será que todos nosotros podamos sentirnos a gusto en la presencia de Dios. Que podamos mirar a Dios y no agachar la cabeza avergonzados. Tenemos una meta, tenemos un reto. Que nos comportemos como es digno del Evangelio. ¿Qué haremos? ¿Agradaremos a Dios en esto? ¿O seguiremos la corriente de este mundo? Seamos fieles a Dios, porque Él es fiel a nosotros. Hagamos la voluntad de Dios, porque además es más inteligente. Nos conviene. Agradar a Dios es algo que nos conviene. Es algo que de verdad nos beneficia. Oremos al Señor, pidámosle a Dios que Él nos ayude para poner su palabra por obra. Vamos a ponernos de pie, vamos a darle gracias a Dios por este tiempo y vamos a pedirle que Él realmente sea el que haga la obra en nuestras vidas, porque necesitamos la ayuda de Dios. Necesitamos realmente que Dios nos dé la fuerza necesaria para no olvidar tampoco el lunes, el martes, el miércoles, por la mañana, por la tarde, por la noche, a cualquier hora del día, en cualquier momento de la vida, recordemos estas cosas. Que no sea solamente un sermón que hemos oído y que, ¡ay, qué bonito!, nos vamos y se olvidó. Sino que realmente las tengamos en cuenta, porque son palabras de Dios. Oremos, pidámosle a Dios que nos ayude a poner su palabra por obra. Alguien que quiera orar, por favor.
Bendito sea tu nombre, Señor. Amén. Amén.